El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos en comunicación vía telefónica con el doctor Percy Minaya, a quien le damos la bienvenida. Doctor Minaya, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Castillo. Perfecto. Bien. ¿Existe una preocupación o queremos una opinión en el sentido de que se ha creado una nueva unidad que en cierta medida duplica las funciones del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades? Esto, lógicamente, para nosotros es nuevo, no sé si tiene una opinión al respecto. Claro, uno de los primeros problemas que resaltamos es que esta es una nueva mala decisión que estamos teniendo en el Ministerio de Salud. Y voy a ser explícito. Ya. Cuando uno tiene una institución que está constituida y que tiene 30 o 40 años de evolución, con una serie de procedimientos que recogen la vigilancia, la intervención y hacen la intervención y el control de epidemias a lo largo del país con 9.700 unidades de notificación, no puede sacar una pequeña unidad que intente reemplazar las actividades que realiza esta institución, que es orgánicamente ya reconocida en el Ministerio de Salud y en el país. Entonces, una situación de ese tipo lo que se presta es solamente a malas interpretaciones acerca de o el desconocimiento de la estructura del ministerio o una decisión que está pretendiendo desplazar algo que hemos hecho de manera histórica, que maneja los datos transparentemente, para un constructo que va a tener dependencia al interior del propio ministerio y no sabemos cómo es la línea de mando que eso tendría, ¿no? Ahora, ¿esta nueva unidad genera más burocracia o simplemente se recomponen algunas instancias a ese nivel? Genera burocracia, además distorsiona la línea de trabajo técnico que tenemos que tener. Hablar de brotes y epidemias son cosas serias, no es una situación en la que yo voy a tramitar papeles simplemente, sino que hace responsable a un equipo de poder monitorear, intervenir, controlar, en su momento desplazar recursos, financiamiento, etcétera, que es, ya sabemos cómo se manejan las situaciones de epidemias y brotes. Y por último, si es que si hubieran intervenciones reales, lo que compromete es la seguridad con la que nosotros podríamos estar actuando para controlar una situación crítica como esta. Ejemplo, un brote de influenza, un brote de COVID en escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, allí no se puede jugar con la salud de las personas, lo que hay que tener es claramente cuál es la línea de orgánica de la institución y cuáles son los mecanismos que transparentemente tienen que manejarse, no solamente en el interior del Ministerio de Salud, sino que el efecto va en una línea jurídica inclusive, porque hay responsabilidades cuando uno desarrolla actividades de ese tipo y que repercuten sobre la ciudadanía. Ahora, se ha hablado mucho en estos últimos días en torno a la vacuna Moderna y que según lo que se ha informado es que se ha doblado la dosis y esto ha causado algunos estragos, fundamentalmente en los que están en la primera línea, que es los trabajadores en general del sector salud. Pero muy poco se ha hablado de la vacuna Moderna, de dónde proviene, quién lo abastece, cuándo han llegado los lotes, muy poco se conoce de eso. Claro, a ver, las vacunas en general han sido adquiridas durante el año pasado, el anteaño pasado,
en virtud de convenios que se impulsaron durante la gestión del presidente Sagasti, el expresidente Sagasti, y cuando se encontraba en plena negociación, se adquirieron ingentes cantidades, ¿no? O sea, cerca de 90 millones de dosis en total de las diferentes vacunas. En todas ellas se examinó cuál era su nivel de seguridad y eficacia. Ahora, de todas ellas, la más eficaz de todas ha resultado ser la vacuna de Pfizer. La vacuna de Moderna también es una vacuna muy eficaz, pero en su momento fue imputada en Europa como relacionada a accidentes trombóticos. Eso hizo que se relajara un poco la presión por utilizarla, y allí han surgido otros elementos como que esta vacuna se retrasó en la entrega, entonces se la ha visto aparecer recién en la segunda mitad del año pasado. Eso no significa que la vacuna sea mala o que realmente esté produciendo problemas de reacciones adversas, es más, tiene muy buena potencia. ¿De dónde proviene? Pero, esa viene del Reino Unido. Ah, ya. Entonces, y de Alemania, que son plantas de producción que ellos tienen en diferentes partes del mundo. Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre con esto? Al momento de retrasarse, también han enviado con un tiempo de vencimiento bastante corto, de aproximadamente 6 meses. Y ante una mala organización logística, obviamente, estas vacunas corren riesgo de vencerse. Además, si cometes errores como los que ya se conocen, tú lo que estás generando es desconfianza y haciendo que la gente se preocupe, rechace e inclusive postergue la necesidad de una vacunación, poniendo más en riesgo la oportunidad de su aplicación y posible vencimiento de una gran cantidad de vacunas. El tema y la preocupación que existe es de que ante un tema tan preocupante como es el tema de la vacuna, donde existe resistencia de un sector de la población, se dé estos casos, porque esto ahuyenta a la gente a quererse vacunar, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que nosotros no podemos cometer errores cuando hablamos de intervenciones masivas. Así de sencillo. Y las cosas son claras. Si uno comete errores de esta naturaleza es porque no está siendo suficientemente acucioso con la salud del ciudadano. No podemos cometer un error de esta naturaleza, que en este caso ha generado reacciones adversas que, si bien son leves a moderadas, podrían haber sucedido otro tipo de accidentes, como cuando ocasionas sobredosis de cualquier tipo de medicamento. Eso no ha sucedido felizmente, pero nos expone a un riesgo de credibilidad institucionalmente. Ese tipo de errores, la duplicación de funciones y otras situaciones como no haber provisto el financiamiento apropiado en su momento son los que están generando la desconfianza para alguna labor que podría ser positiva y buena en las actuales autoridades, pero que se necesita que generen confianza en la institucionalidad. Ahora, a partir del 1 de mayo se habla que ya no se va a usar en lugares públicos la mascarilla, determinar qué cosas son lugares públicos o cuáles son o no lo son, o lugares abiertos, qué sé yo. Prácticamente va a ser una luz verde para ya no usar las mascarillas propiamente, porque si uno va caminando por la calle, zona abierta, no necesariamente va a utilizarla, ¿no? O sea, ¿cómo puede reaccionar la población ante el anuncio, pero la falta de sustentación para ver cómo se va a ir dejando poco a poco el uso de la mascarilla? Claro, en todas estas decisiones hace falta una buena orientación a la ciudadanía, siempre. No solamente para esta, sino para muchas otras condiciones que vamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y por qué se sustenta esta posibilidad de retirar el uso de mascarillas en determinados espacios? En primer lugar, saber que hemos transitado una tercera ola. Esta no ha sido tan perniciosa como las dos anteriores, que nos ocasionaron hasta 200.000 fallecidos. En esta no es que no haya habido riesgos, que no haya habido fallecidos. Han ocurrido 20.000 casos de
de ciudadanos que han fallecido solamente en la tercera ola, de los que hemos podido reconocer. Es posible que puedan haber un poco más de esos inclusive. Y sin embargo, hoy día ya no tenemos prácticamente fallecidos en varias de las regiones del país, no tenemos personas en unidades de cuidados intensivos, no hay una transmisión activa, intensa. Todo eso lo que indica es que acabó la tercera ola, no la pandemia. Claro. Y podríamos permitir cambiar un poco las medidas, pero orientando. Entonces, por ejemplo, el uso de la mascarilla en espacios abiertos, cuando mantenemos distancia apropiada con la gente que está a nuestro alrededor, es una posibilidad. Entonces, no es un mal consejo, pero tiene que completarse la orientación. No es que yo no la use, no use mascarilla, y sin embargo me encuentro muy cerca a otras personas. Porque la transmisión que ocurre por aerosoles, por el esparcimiento de las gotitas de saliva o del estornudo, pueden darse si yo me encuentro muy cerca a otra persona, a 1 o 2 metros, aunque esté en un espacio abierto. Entonces, ese tipo de cosas hay que comunicarlas, así como decir también que si en algún momento, como se espera, pueda ocurrir una cuarta ola con la presencia de nuevas variantes, en la declinación de los anticuerpos, en la inmunidad en las personas, podemos tener la necesidad como Estado de volver a usar las mascarillas. Entonces, esas son recomendaciones en las que hay que educar a la población. A la vez, decir que mientras que se mantengan las condiciones actuales, también es necesario que mantengamos la mascarilla en espacios cerrados, no ventilados, donde hay mucha gente, porque la población puede interpretar en el sentido de no usar la mascarilla en ningún espacio, incluyendo los cerrados, y esto podría ser un error que podría conducirnos a nuevos brotes de enfermedad. La epidemia no se ha ido. Ahora, el paulatino retorno a las aulas, tanto a nivel escolar como también a nivel universitario, en los próximos días ya debe ser al 100% prácticamente todo. Nos genera también una sensación de que hay gente que ya va a decir, bueno, ya acá se liberó todo, y lo que hemos visto, al menos en este periodo de este gobierno, es la falta de información, o sea, de ser de repente un poco más minuciosos en torno a las limitaciones que existe en relación al problema del COVID, ¿no? Efectivamente, y le digo una cosa, y es que cuando damos pasos como estos, siempre tenemos que tener un plan de contingencia. Es absolutamente posible en este momento que tengamos 100% de aforo y asistencia a los colegios, sí, pero hay que tener en cuenta que hay que tener precauciones igualmente, es decir, no es el 100% nada más, sino 100% y distanciamiento apropiado. ¿Para qué? Para que no haya esa posibilidad de contagio. Lo segundo, hay que saber que nosotros cuando tenemos una decisión como esta, tenemos que tener vigilancia, y eso significa poder identificar casos que ocurran, tomar muestras periódicamente de esos casos para ver que no haya un niño que esté enfermo y pueda contagiar a otros, saber que los niños que están en edad deberían estar ya vacunados, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación en este instante? Es que ya sabemos que el 85% de los peruanos han tenido algún nivel de infección con el COVID. Eso, de alguna manera, protege y se va a mantener durante un tiempo. En los adultos jóvenes y los niños, esto sobrepasa el año y medio de inmunidad, y sobre todo si tienes vacunas puestas, que van a potenciar eso. No ocurre eso en las personas con condiciones crónicas y en las personas que tienen que son adultos mayores, cuya inmunidad declina a los 6 meses aproximadamente. Por eso es la continuidad de las dosis. Es decir, todo eso tiene que estar bien pensado, bien monitoreado, para saber que nuestros profesores y los equipos administrativos están debidamente protegidos, que los niños también, que se hace seguimiento tomando muestras periódicamente, que se va a tener reacciones
rápida si es que tenemos un brote. No es solamente decir el aforo de 100%. Eso es en suma. Doctor Percy Minaya, también existe preocupación o por falta de información, o no hay la información, o no se quiere dar información de qué cosas se ha avanzado en la investigación de lo que es el COVID-19. A nivel internacional pareciera que no llega esta información acá al Perú, o no le dan la importancia, porque acá estamos más preocupados si el Ejecutivo lo saca a Castillo o Castillo cierra el Congreso, pero se ha descuidado esta información tan valiosa que al final de cuentas permitió optar a la población peruana por algunos mecanismos de autovigilancia de su propio organismo y de cuidarse, ¿no? De cuidarse ante la avalancha que significó el COVID, que como usted ha dicho, ha traído como consecuencia el fallecimiento más de 220.000 personas, ¿no? Correcto. Y yo creo que lo más importante que hay que transmitir a la población son 4 premisas. La primera es: la pandemia no se ha terminado, y mientras no se concluya todos tenemos algún riesgo. No significa el riesgo idéntico en todos los momentos del año, digamos. Lo segundo es que la protección que tiene que lograrse no solamente es la de los peruanos, es la de todo el mundo, y eso hay que saberlo y hay que estar preocupados, porque mientras que existan países en África o la misma China que no tienen las coberturas apropiadas con las vacunas apropiadas, vamos a tener la posibilidad de que hayan variantes y esas mutaciones puedan ocasionar nuevos brotes. La tercera cosa es que, a pesar de que hay cuestionamientos sobre el tema de la vacuna, construcciones, fake news, falta de idea sobre esto, las vacunas sirven, funcionan, protegen de la severidad y de la muerte, y hay que tener vacunas, especialmente las personas adultos mayores, las personas que tienen algún factor de riesgo, una enfermedad crónica. Y la cuarta, última, es que mientras que estas cosas suceden, hay una responsabilidad individual de manejar las mascarillas apropiadamente, de saber que especialmente cuando la transmisión está comenzando hay que tener mucho más cuidado con las reglas de higiene personal que nosotros tenemos: distanciamiento social, no estar en lugares muy conglomerados, manejar la mascarilla, lavarse las manos o usar gel. Entonces ese tipo de cosas tienen que seguir propagandizándose y son una parte esencial de seguir protegiéndonos como peruanos. No vamos a volver a tener la misma magnitud de casos que hubieron antes, pero no van a dejar de ocurrir cuando ocurran brotes y nos encuentren desprotegidos. Pero la Organización Mundial de la Salud no ha implementado más estudios sobre estos temas, no nos llega información al respecto. Hay mucha información sobre eso, efectivamente, y el énfasis que se está teniendo en este momento va por 2 niveles. El primero, cómo es que cómo están mutando las variantes, cómo van cambiando el virus. Ese es uno de los aspectos. El segundo tiene que ver con la incorporación de nuevas armas, entre comillas, para poder manejar las situaciones críticas, severas. La incorporación en este caso, por ejemplo, de medicamentos que pueden, como el Paxlovid, por ejemplo, que recientemente lo incorporó el Perú, pero que no lo adquirió para manejar casos severos en caso alguien llegara a necesitarlo, ¿no? Entonces hay cosas de ese tipo que van ocurriendo y que obviamente se necesita que el país vaya actualizando, ¿no? Bien. Definitivamente que la falta de información es lo que obliga en cierta medida a cierto temor. Si bien es cierto, las vacunas tampoco es una solución al 100% sobre el coronavirus, pero al menos emocionalmente uno ya se siente en cierta medida protegido, ¿no? Pero hay otro sector que no quiere vacunarse y no se ha vacunado, y es un buen porcentaje de peruanos. ¿Y qué cree que esté pensando esa gente? O sea, ¿cuál cree que es su reacción o dentro de qué lógica
actúan, porque cuando usted pregunta, todo el mundo se ha vacunado y después resulta que no se han vacunado, ¿no? Bueno, allí el ¿Qué, qué, mayor qué riesgo predomina? está, ¿Qué predomina ahí? creo que es por un lado el hastío con la situación de la epidemia, la no comprensión de la protección que nos confieren las vacunas, por ejemplo, que se combinan junto con una serie de malas informaciones, distorsiones. Ahora, allí lo más importante es hacer el énfasis en que nuestros grupos de riesgo estén protegidos y que reciban las dosis de vacuna, pero hay que saber explicarlos, hay que darle continuidad. Hay muchos mitos acerca de las reacciones adversas, del fastidio que acontece con las vacunas, pero la verdad, los que hemos manejado casos de COVID, podemos decir que un pinchazo con un poco de fiebre, que ocurre con todas las vacunas absolutamente de cualquier tipo, que se acaba controlando con un paracetamol y en unas cuantas horas, no tiene punto de comparación con lo que es sufrir una crisis por COVID de insuficiencia respiratoria y estar ahogándose, y ojalá que tengas una unidad de cuidados intensivos, un médico que te dé soporte a tiempo. Los que no hemos tenido, los peruanos que no tuvimos esa posibilidad, podemos contar ahora que son no 220.000 fallecidos, sino muchísima más gente que tuvo crisis muy severas, por lo menos cerca de 1 millón de personas que pudieron recuperarse gracias a la acción que se pudo dar en medio de la situación de escasez que tenía el sector salud. Costó 220.000 fallecidos, o sea, eso no tiene punto de comparación con decir, oye, me da un poco de fiebre por esa reacción adversa, no quiero vacunarme porque además me molesta, me siento cansado, me tiro a la cama unas cuantas horas. Hay que saber comunicar esto apropiadamente a la población, obviamente, y en todos los niveles. Finalmente, algunos especialistas que han analizado este tema del coronavirus a nivel internacional han señalado de que no será la única, sino que más adelante podrían ver otros virus, de repente más letales, y que se siguen investigando, porque al final de cuentas esto aparece como algo nuevo en estos últimos años, ¿no? Al menos en este siglo, ¿no? Bueno, esa es la historia de las pandemias. No es la única pandemia, la de COVID, que hemos tenido. Esta ha sido muy severa por las características del virus, pero en los años recientes hemos tenido otros riesgos que han existido y que no han llegado, felizmente. Por acá, de repente podemos recordar todavía la discusión sobre el ébola. Acá no llegó, pero se expandió en varios países en el África y causó una mortalidad bastante elevada. Llegó a algunos países en Europa y felizmente fue controlada a tiempo. Antes de eso estuvo la pandemia de influenza, la del 2009. Antes de eso hemos tenido otras pandemias en diferentes lugares. Siempre esos riesgos existen porque hay mucho más contacto entre la población por los viajes aéreos, el comercio, etcétera. Así que una enfermedad que ocurre en un confín de la Tierra va a llegar si es que no sabemos controlarlo a tiempo. Ese riesgo se mitiga teniendo instituciones sólidas que vigilen, que es lo que comenzamos a conversar el inicio de esta entrevista. Uh-huh. Entonces, instituciones que vigilen, instituciones que den la alerta rápidamente, que provean las medidas de prevención y control. Obviamente, esa es una situación de un riesgo permanente y por eso tiene que haber institucionalidad y estabilidad en el Ministerio de Salud y en sus organizaciones. Doctor Pérez Minaya, usted ha sido viceministro, ¿en qué periodo? Bueno, yo he sido 3 veces, he ocupado esta función en distintos momentos, con el doctor Ugarte, una de ellas, con el doctor Velázquez en otro momento y con el doctor Tejada previamente. Bueno, algo se aprendió en esas épocas, en plena pandemia inclusive,
y era el tema de la falta de prevención. La prevención nos agarró pues en el aire, nos agarró totalmente desprevenidos, no se tenía la infraestructura necesaria para afrontar el tema del COVID y al final de cuentas vimos las consecuencias, miles de ciudadanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, han fallecido. Ahora la cosa está más calmada, pero la pregunta que le hago es, ¿se están tomando las prevenciones ahora para evitar que mañana, en el futuro, no tengamos esas mismas consecuencias? Y a pesar de que se ha incrementado el presupuesto para el sector salud. Mire, por desgracia debo decirle que creo personalmente que no se han tomado las medidas todavía para poder responder ante una amenaza pandémica o ante epidemias severas. No debemos ir muy lejos. Todavía el dengue, por ejemplo, y el riesgo de dengue hemorrágico ha vuelto con fuerza el dengue ahora. En diferentes lugares, especialmente en la Amazonía, pero también en muchas ciudades de la costa. Eso es solamente un ejemplo. Y eso invita a pensar de que las inversiones que se han hecho son paliativas, necesitamos hacerlas constantes, necesitamos que se fortalezcan realmente los servicios. Anteriormente no ha habido este gran soporte de financiamiento que hemos tenido en esta situación de pandemia. Nuestros establecimientos muy pequeños no están preparados, y no estaban preparados antes. Se ha mejorado algo, pero no en la magnitud que nosotros debamos tener para poder responder ante situaciones y contingencias como las que pueden significar una epidemia de magnitud. Ya lo decía, no solamente es el dengue, tenemos leptospirosis, tenemos otras enfermedades zoonóticas que están apareciendo continuamente y para las que hay que seguir controlándolas. Son las epidemias habituales, a lo que estamos acostumbrados, entre comillas, a tener, las que matan peruanos y no se comenta en la prensa. Entonces, la única forma de resolver eso es teniendo una acción efectiva de atención primaria de salud, de fortalecimiento de los servicios, de saneamiento, sobre los que no se está haciendo inversión en este momento. Bien, lamentablemente. Y eso debería fiscalizar el Congreso, ¿no? Es su labor, es su obligación, pero tampoco lo hacen. Hay un vacío total, lógicamente que no es el tema, pero sí nos debe preocupar, nos debe llamar la atención, porque no estamos libres de nada a nivel internacional, como lo que ha sucedido hace más de 2 años con este problema del COVID, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, doctor Percy Minaya. Estaremos molestando su atención sobre otros temas de interés nacional. Gracias por su participación. Claro que sí. Muchas gracias, señor. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.